Ahí está. Muy bien. Bien. Vamos entonces, estamos con el segundo género. Yo hoy día me voy a dedicar a avanzar y la próxima clase, Pedro, ¿tú tienes un resumen del primer género ya? Eh, Momento. Sí, sí, Ya. sí. ¿Lo tienes bien revisado y todo? Sí, O todo listo, aquí está. Impecable. ya. Entonces, perfecto. Te invito a que hagas un resumen de qué extensión tiene. Dos, eh, dos hojas nomás. Ah, ya, perfecto. Haznos un resumen del primer género. Del... ¿Lo leo? Sí, ¿Ahora? Ah, ya, por ya. favor. El primer género de la comunicación de los atributos consiste en aquellas propiedades que son peculiares a la naturaleza divina o a la naturaleza humana, se atribuyen verdadera y realmente a toda la persona de Cristo, bien de sus naturalezas o de ambas. Ese es el primer género. Nestorio se opuso a que María fuese llamada Teotocos, la Madre de Dios. Nestorio ha afirmado que no es propio aplicar al Hijo de Dios atribuir los atributos humanos de nacer, padecer y morir. Zunclio recurrió a la retórica para excluir al Hijo de Dios de la pasión y muerte de Cristo. Cristo padeció, quiere decir la naturaleza humana de Cristo, padeció y la expresión de mi carne es verdadera comida, quiere decir mi naturaleza divina es verdadera comida. Ambos negaron que la sangre de Jesucristo nos limpie de todo pecado. En otras palabras, que la pasión y muerte de Cristo fue la pasión y muerte de Dios. El Hijo de Dios, como afirma la Sagrada Escritura, fue hecho de mujer, padeció y murió. Y este hecho de que Dios padeció y murió por nosotros, lo que da a la sangre de Jesucristo el poder de limpiarnos de todo pecado. Las, sagradas, las escrituras sagradas atribuyen a toda la persona de Cristo dos clases de propiedades, divinas y humanas, unas a su naturaleza divinas y otras a su naturaleza humana. Pero a Cristo en su persona siempre tiene los atributos de las dos naturalezas. Cristo es eterno, pero con edad humana limitada, omnipotencia en su naturaleza divina y en su naturaleza humana poder limitado, omnisciencia y conocimiento limitado, vida esencial y absoluta, muerte y resurrección. Ambas clases de atributos, los divinos y humanos, pertenecen a Cristo en forma igual, real y verdadera. Los atributos divinos pertenecen a su naturaleza divina y los atributos humanos a su naturaleza humana. Eso. Ya, perfecto. Los atributos son, en resumen, los atributos consisten en aquellas propiedades que son peculiares a la naturaleza divina y a la naturaleza humana, y Ok, se atribuyen verdaderamente y realmente a toda la persona de Cristo. muy bien. Eso. Es un resumen chico, digamos. Sí, no, no, está muy bien, sí, está claro. Y ahí estamos resumiendo qué género, Primer género, el género de la comunicación. idiomático, ¿verdad? Sí. Ya, perfecto. Claro, sí, en el fondo, para hacerlo muy simple, para poder entenderlo de manera muy simple, la naturaleza humana tiene los atributos que conocemos, Claro. los tenemos nosotros.
claramente. Y la naturaleza divina tiene atributos propios que también lo hemos estudiado. Específicamente estudiamos todos los atributos, esencia y atributos de Dios, ¿de acuerdo? Lo estudiamos en completo, vimos atributos inmanentes y atributos compartidos, los que eran positivos y negativos, ¿ok? Y vimos todos estos atributos que aún los que son compartidos, o sea, los que nosotros también podemos decir que tenemos y que Dios los tiene, pero Dios los tiene en su perfección, ¿verdad? En cambio, los atributos que los son propios, claramente nosotros no lo tenemos. Y entonces, cuando hablamos de la persona de Cristo, hablamos de que los atributos humanos de Cristo, los que tenemos nosotros, los compartía con los atributos divinos. Y a su vez los atributos divinos que son propios de Dios, los compartía con los atributos humanos en la persona de Cristo. Ahí tenemos un resumen simple de lo que es el género idiomático. ¿Ok? pero cada uno con sus atributos. Se compartían, se comunicaban, sí. Es lo que estoy diciendo. Sí, Que en la persona de Cristo está la naturaleza humana, está la naturaleza divina, con los claro. atributos humanos que nosotros conocemos porque los tenemos, con los atributos divinos que hemos estudiado y que existe una comunicación de estos atributos en la persona humana, perdón, en la persona de Cristo, absolutamente. ¿Está claro, no? Aquí está una cosa. Voy a leer este pequeño párrafo nomás. Ya. Las sagradas las escrituras sagradas atribuyen a toda la persona de Cristo dos clases de propiedades, divinas y humanas, unas a su naturaleza divina y otras a su naturaleza humana. Pero a Cristo, en su persona, siempre tiene los atributos de las dos naturalezas. A través de la comunicación. Eso es lo que, Exacto. no, lo que tenemos que tener en claro, Pedro, es que no hay una mezcla, No, no hay una no, tercera naturaleza, no, no hay. No, como no, no. lo dicen los nestorianos, El Zwinglio, zunglio. etcétera, etcétera, sino que están las dos naturalezas y están totalmente comunicadas. Punto. Exacto. Ahí Punto. está clarísimo, ¿no? Es la persona de Cristo. ¿Qué es Cristo? Cristo es dos naturalezas, es tanto perfecto hombre como perfecto Dios. Eso está dicho de otra manera, ¿ok? Es lo mismo que acabamos de decir cuando hablamos de perfecto hombre y perfecto Dios, ¿ok? Y entonces, si decimos que Cristo son esas dos cosas, entonces claramente entendemos que hay una comunicación total de las naturalezas. No hay un desorden en ella, no hay una mezcla en ella, no, se comunica, simplemente. ¿Ok? Aquí lo tengo en la comunicación de la naturaleza, de la comunicación de los atributos. ¿Cómo? Lo tengo en el ítem, la comunicación de los atributos. Ya. Y la comunicación de los atributos no es lo mismo que la comunicación de la naturaleza. Eh, sí, es lo mismo. Obvio. Las dos naturalezas se comunican a través de sus atributos, claramente, hombre. Por Dios que te gusta complicarte, Pedro Soto. Ya, No, yo quería aclararlo, no, lo tengo aquí. Lo que pero usted dijo, aclarar lo qué, tengo pero si acá. es lo mismo. Sí, es lo mismo. Ok, ¿lo entendió, hermana Nelly? ¿Está claro hasta aquí? Hermana Nelly, ¿está o no está? Porque para no perder demasiado Lo que tiempo. pasa es que estoy muteada porque, como le dije, voy llegando. Hay Ah, ya, una ok. palabra, Entonces, cuando hay usted una, esté lista, me avisa para compartir con usted las preguntas y todo lo demás. Me avisa cuando no, esté no, pero lista, ¿ya? estoy aquí, pastor, Pero estoy por eso, cuando escuchando. esté ok, me avisa para poder preguntarle. Ya, Solo sigue. que en el texto que leyó Pedro, el resumen de Pedro, hay una palabra que me sonó, que dice hecho por una mujer. Ah, sentido toco. Sí, pero
como dice el pastor, o sea, una palabra es una palabra. Hecho por ¿Cuál una mujer, palabra? no. ¿Cuál? Hecho por una mujer. ¿Dónde está eso? Es que a lo mejor Nestorio se opuso a que María fuese llamada Teotocos, la madre de Dios, y lo otro es Zunglio. No es que yo lo diga, lo dijeron ellos. Sí, está todo bien lo que dijo Pedro. ¿Qué es lo que usted no entiende, hermana Nelly? Perdón, para poder aclararle. No, no, no. En el texto que leyó hay una ¿Qué es palabra, lo que hay usted, qué una es lo que oración usted que no él le quedó dice, claro? hecho por una mujer, hecho por una mujer. No, no tengo esa eh, palabra. bueno, no No, sé si vos podéis volver a leer el texto. no. De Teotocos, y eso se lo voy a leer de nuevo. No, 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 los Teotocos no. Es tu resumen, está bueno tu Eso, pero es resumen. que en la Ahí parte está, po. de lo que usted está hablando tiene que ver con el Teotocos, solamente. Esa es la parte de lo que usted está hablando, de hecho por una mujer, es cuando hablamos de las diferentes formas de pensar de cada uno, ¿ok? Ah, ya, ya. Hay algunos Ahí, que niegan, a ver, para que lo dejemos claro, hay algunos ajá, que niegan el hecho de que Cristo es nacido de mujer es y hay nacido otros de al mujer, revés, pero correcto. déjeme hablar por Mananelli, por favor, para que no nos entendamos. ¿Qué quiere decir usted? Diga usted primero. No, no, no. Esa es la duda que tengo, la palabra hecho por una mujer, pero, No, aquí no la tengo, Ya, pero déjeme explicarle entonces ahora a mí. De lo que estamos hablando es que hay algunos que dicen que Cristo es solamente engendrado del Padre, que obviamente aquí la mujer no tiene ningún tema. Hay otros que dicen que al revés, María, en este caso, engendró a Cristo, pero la elevan más allá todavía. Dicen que es la madre de Dios y la ponen, la entronizan como si fuese la diosa mayor de los cielos, porque es la madre de Dios. Entonces, hay algunos, como la Iglesia Católica, que exageran para que nos entendamos como una palabra en lo que es María. María es una mujer, es una pecadora, igual que nosotros, pero por gracia fue hecha la madre de Dios. Eso es el Teotocos. Y en eso nos adherimos a nosotros, a decir que claramente Cristo fue engendrado de María y del Espíritu Santo. Pero decimos que obviamente María no es la madre de Dios, de las tres personas de la Trinidad, sino que solamente de Cristo, ¿ok? Engendrado el verbo hecho carne, el verbo que ya existía, que es junto con Dios, un solo Dios desde el principio, como lo dice Génesis, como lo dice Primera de Juan, pero que fue engendrado por María, ¿ok? No decimos que María no tiene nada que ver aquí, porque claramente las escrituras lo dicen, pero Zwinglio y ¿quién era el otro, Nestorio, Pedro? Nestorio, Nestorio decían que no, que aquí María no tiene nada que ver. Insisto lo de Zwinglio, ¿no? Lo finito no puede contener a lo infinito, era imposible para el pensamiento de ellos. Entonces, claro, eso claro. es. Nosotros entendemos a María, Teotocos, como la madre de Cristo, pero obviamente no como la madre de Dios y tampoco como que no tiene nada que ver aquí. ¿Le queda claro, hermana Nelly? sí, sí, ya me queda claro. Perfecto. ¿A ti también, Pedro? Sí, sí lo Ya, tenía claro. ok. Sí, yo sé que tú lo tenías claro, pero para dejarlo. Entonces, el punto de vista luterano obviamente es el punto de vista bíblico, ¿ok? Cuando yo entro con la razón, en la razón humana, ¿una mujer podría engendrar a Dios? No, No, ¿ok? En la superstición religiosa, ¿una mujer podría llegar a ser la reina de los cielos? sí, Sí, claro.
claramente la Iglesia Católica. Entonces, ahí tenemos dos extremos absolutamente opuestos. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Lo que decimos nosotros. María es la madre del Verbo encarnado por la gracia de Dios. Punto. Nada más. ¿Ok? Digamos entonces, ya entendido eso, entonces cuidado si, lo que yo les digo siempre, es bueno y agradezco su pregunta, hermana Nelly, porque tiene que quedarle claro lo que ya hemos estudiado. El Teotocos fue un tema que estudiamos ya, ¿ok? Entonces tiene que estar claro, si usted piensa que Pedro se equivoca en algo, bueno, Pedro es ser humano, perceptible a todos los errores habidos y por haber, pero ya lo aclaramos ya y no, Pedro no dijo eso porque yo estoy muy atento escuchando todo lo que dice. Ya. Mientras tanto, nosotros empezamos a hablar del segundo género. Y respecto del segundo género, ¿tienes algún resumen hecho, Pedro? Sí. Ya, dele entonces. Yo sé que usted hace las tareas bien, así que no hay problema. El segundo género es aquel por el cual el Hijo de Dios, debido a la unión personal, comunica verdadera y realmente las propiedades de su naturaleza divina a la naturaleza humana, que ha recibido en su persona para común posesión, uso y designación. Esto es la consecuencia de la unión personal o hipostática. Perfecto. ¿Sigo? Sí, sí, nomás. Sí, dale. Como la naturaleza divina asumió la naturaleza humana, esta participa de toda la gloria y majestad de la naturaleza divina y de sus atributos divinos. La encarnación es real. También la comunicación es real de los atributos divinos a la naturaleza humana a través de la unión personal, y no pueden ser separadas de la persona de Cristo. Juan 1:14 declara expresamente que la gloria dada a la naturaleza humana fue vista aún en el estado de humillación de Cristo. Y Colosenses 2:9, que dice que toda la esencia divina fue comunicada evidentemente al cuerpo de Cristo, o sea, a su naturaleza humana. Hay que distinguir entre la posesión y el uso de los atributos divinos comunicados a la naturaleza humana en el momento preciso de la encarnación. Jesús de niño ya poseía toda la majestad divina y gloriosa. Sin embargo, según su naturaleza humana, en su estado de humillación, Cristo no usaba siempre ni completamente su divinidad comunicada a su naturaleza humana. Su divinidad, ¿ya? Divinidad comunicada a su naturaleza humana. Perfecto. La comunicación recíproca que se encuentra en el primer género no ocurre en el segundo género, pues no puede haber humillación, despojo o menoscabo de la naturaleza divina. Hay mejoramiento de la naturaleza humana que es asumida por la divina, pero su divinidad es inmutable, no es perfeccionada o disminuida, exaltada o humillada. La naturaleza humana de Cristo poseía, además de sus propiedades esenciales, dones finitos más excelentes que cualquier hombre y pecador. Estos son debido a su perfección e impecabilidad mediante la unión personal. Se impartieron a Cristo, según su naturaleza humana, dones verdaderamente divinos, increados, infinitos e inconmensurables en su exaltación y después de ella. La naturaleza divina de Cristo comunicó sus propios atributos a la naturaleza humana. Por lo tanto, inmutamos los atributos divinos a Cristo según sus dos naturalezas, divina y humana. Esto ocurre necesariamente por la unión personal y la comunicación de los atributos divinos a la naturaleza humana. Estos atributos divinos comunicados a la naturaleza humana, según la escritura sagrada, son omnisciencia, omnipotencia, omnipresencia. Hasta ahí llega. Ya, perfecto. Un resumen breve.
O sea, tenemos claro que ¿quién gana? Para que lo entendamos mejor, hermana Nelly, ¿qué opina usted? ¿Quién gana en esta comunicación de las naturalezas? ¿La naturaleza humana o la naturaleza divina? ¿Cómo quién gana, pastor? ¿Quién sale favorecido? La naturaleza humana, este, eh, o sea, ¿quién sale ganando? La naturaleza divina. ¿Sí? ¿Qué opinas tú, Pedro? Ay, ay, ay. La respuesta es tan simple y sencilla, señora Nelly. Dígame. La naturaleza humana gana. Lógico. Es obvio que si comparamos los dones de la naturaleza humana contra los dones de la naturaleza divina, obviamente que la naturaleza humana es absolutamente favorecida por la comunicación de los dones de la naturaleza divina. ¿Entiende, hermana Nelly, ahora? Sí. Ya, pero ¿por qué pensó lo contrario? ¿En qué estaba pensando? Usted me dice a mí quién gana. La naturaleza humana de Cristo gana la divinidad de la o sea, del poder de Dios, pues. Eso es Pero, lo que él gana. pero por Porque él eso, carga como pero, humano, carga con nuestro pecado. Pero ahora déjeme hablar a mí. Pero como ser humano, él carga en su naturaleza humana, él carga con nuestro pecado. Pero que lo ayuda a él a soportar eso, la naturaleza divina, que se comunica con ella. ¿sí? ¿Terminó? ¿Sí? Pero yo le hice una pregunta súper simple. ¿Quién gana? ¿Quién sale favorecido en la comunicación de las naturalezas? ¿La naturaleza humana o la naturaleza divina? En este caso, es la naturaleza humana, porque recibe el beneficio de la naturaleza divina. Obvio. Y esa era la respuesta súper simple. ¿Ok? Y entonces ahora viene la otra pregunta. ¿Por qué entonces, ante este hecho que sale tan favorecida la naturaleza humana, era necesario que la naturaleza divina se pudiera comunicar con la naturaleza humana? Pedro, ¿qué piensas? Ah, ¿Por qué era necesario? Sí, porque en Cristo obviamente la naturaleza divina se comunica con la naturaleza humana, ¿verdad? Sí. ¿Ok? Y ya vemos que obviamente en esta comunicación de la naturaleza, a ver, es lo mismo que si nosotros dijéramos, vamos a compartir de igual a igual con los Estados Unidos, ¿ok? ¿Ya? Sí, Eh, perdón. Eh, y vamos a compartir de igual a igual con los... Estaba viendo un mensaje que llegó que no entiendo por qué mandan estas cosas al grupo de iglesia realmente. Eh, compartamos de igual a igual con los Estados Unidos, todo exactamente igual, ¿ok? Nosotros vamos a poner lo que tenemos, ellos van a poner lo que ellos tienen, y ellos nos van a convidar todas las armas para que nosotros lleguemos a tener la misma calidad de armamento que tienen los Estados Unidos. Van a compartir con nosotros para que nosotros en un par de años tengamos la misma capacidad tecnológica, la misma capacidad en todo lo que es la civilización. Civilización es lo que pueden compartir con nosotros, ¿no es cierto? No cultura, sino civilización. Está clara la diferencia, ¿verdad? ¿Entienden la sí. diferencia entre Sí. civilización y cultura? ¿Sí? No, Ok. la cultura. Di Pedro. No, no, está bien. Sí, sí, le sigo, no. Ya. Sí, sí. Entonces, si compartiéramos de esa manera, la pregunta es, ¿quién sale beneficiado? Chile, de todas maneras.
De todas maneras, pues, ¿no es cierto? No habría por dónde pensarlo si no fuera así. Y es lo mismo que pasa con la comunicación de las naturalezas en Cristo, entre la comunicación humana y la comunicación divina de la naturaleza. Pero entonces ahora yo hago la otra pregunta. Ya me respondieron la primera, que como tú lo dijiste, Pedro, era de perogrullo, era súper fácil, ¿ok? Respondiendo la pregunta que yo hice. Pero ahora yo digo, ¿por qué era necesaria la comunicación de la naturaleza divina con la humana? Esa fue mi segunda pregunta. Porque Cristo es una sola persona, po, No, ¿no? para, para ser mediador. Exacto, exacto. Bien, bien. Lo dijiste perfecto, sí, es súper simple, ¿ok? Si necesitamos un mediador entre Dios y los hombres, y la palabra de Dios dice que tenemos no solamente un sumo sacerdote Ah, perfecto, sino sí, alguien está que claro, está realmente claro. nos entiende perfectamente porque siente lo mismo que nosotros, porque fue eh, tentado igual que nosotros, es lo que dice el texto bíblico exacto. Es por eso, Sí, sí, está para claro. que Cristo muriese por nosotros y nosotros quedemos libres de pecado, era fundamental la comunicación humana con la naturaleza divina. Tan simple como eso. Sí, Eso es también igualmente fácil y de perogrullo entenderlo. sí. Si me permite Me responder la permito, primera, si me permite responder, añadir a lo que explicó Pedro, qué es lo que gana, que gana, qué es lo que gana qué es lo que gana la naturaleza humana. Primero que todo, hay que proteger la naturaleza humana. Eh, eh, no gana atributos divinos en sí mismo, hay que proteger que la naturaleza humana sigue siendo humana, eh, sigue siendo humana, porque no absorbe, no hay una absorción, como dice Calcedonia. Lo que sí, por ejemplo, podría citar Colosenses 2:9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces hay una, se podría decir como una elevación, hay como una dignidad en la naturaleza humana, que habita corporalmente en la naturaleza humana la divinidad. Eh, y yo Colosenses, pienso otra cosa de la segunda pregunta. Colosenses 2:9. Y eh, podemos ver, por ejemplo, que Jesús, lo que dijo el pastor el otro día, que Jesús perdona pecado. Ahí podemos ver, ahí podemos ver la humanidad exaltada, y que también cuando decimos que Jesús, cuando decimos que la cruz, eso es una dialéctica que usan los padres de la iglesia, que Dios murió en la cruz en el sentido de la segunda persona de la Trinidad, en la persona, en la claro, persona. claro. O sea, no murió ni Dios Padre ni Dios Espíritu Santo, claramente. Y después, y para concluir, podemos ver, esto lo vimos en clases anteriores, la glorificación. Podemos la glorificación y la exaltación junto a la diestra del Padre. Y también, por ejemplo, en Filipenses 2, que recibe honores y adoración como Señor, como en estas dos naturalezas. Por ejemplo, en Filipenses 2, cuando dice, es era un himno, cuando dice que siendo en forma de Dios, en el cual no estimó en cosa que aferrarse, eso era un himno que toma Pablo, que Exacto. se recitaba. Entonces ahí podemos ver que la naturaleza humana recibe honores y adoración en su carácter divino.
y como mediador de los hombres. Pero tal como tú dijiste, la naturaleza humana no cambia, se mantiene humano y la naturaleza divina se mantiene divina. Pero en Cristo las dos están presentes y las dos se comunican. Sí, sí. Y Y claramente, entonces, y claramente Permita sale parar antes de fluir. beneficiada la naturaleza humana. Se inicia sí, el sí, cierre de puertas. gana una dignidad inigualable, una Gana gloria la sin gloria. precedentes, Con eso lo decimos todo. sí, Claro. y una función eterna de mediador, de mediación. Y eso, pero ahí eso lo gana a través de la naturaleza humana. Sí, El sí, ser sí, sí. mediador, el tener la capacidad, ¿no es cierto?, de Utilización darnos a no hay. nosotros Combinación la gloria determinada y divina, intermodal. la santidad, ¿verdad?, perfecta a través de Cristo, y entonces permitir que nosotros entreguemos nuestros pecados, no a la naturaleza divina, sino que a la naturaleza humana. A través de la Humana, naturaleza humana, humana, Él puede cargar nuestros pecados. sí, por su perfecta justicia. Perfecto. Gracias, Emanuel, por tu apoyo. Hermana Nelly, ¿qué Voy preguntaba? escuchando, voy en el metro, pero voy Sí, escuchando. tranquilo, no te preocupes. Si, se escuchó el abrir y cerrar de puertas ahí. Hermana Nelly, ¿qué quería compartir usted? Doctor, usted dice que porque era importante, era necesario. Pienso que era necesario porque siendo en su naturaleza humana, Él cargó con nuestros pecados, ¿verdad? Y nos reconcilió con Dios a todo aquel que cree en Él. Ajá. Y también resucitamos en su resurrección. Gracias a la divinidad, Él resucitó de entre los muertos y nosotros resucitamos junto con Él. Es por eso que era necesario la comunicación de las dos naturalezas, porque Él, como con su naturaleza humana, Él no iba a resucitar. Entonces, Él, como Dios Emmanuel, es como un mediador entre Dios y nosotros, porque para Dios ninguno, o sea, no tenía oportunidad, pero llegó Él en su naturaleza humana y nos reconcilió con Dios, y en su resurrección nosotros resucitamos con Él. Eso es lo que yo pienso, pues. No, no, si está claro, lógicamente que esa es la respuesta. Necesitábamos, ¿no es cierto?, tener un sumo sacerdote que se compadeciera de nosotros y que fuera tentado igual que nosotros. Y eso, tal como lo dije, la palabra de Dios lo dice clarito, está muy bien, hermana Nelly, y obviamente que a través de su naturaleza divina pudiera resucitarse, porque la palabra de Dios también dice que Jesús se resucitó, él dejó su vida y la volvió a tomar, tan simple como eso, porque tiene la capacidad divina de hacerlo, ¿verdad? Entonces, estamos claros con eso, pero por eso es importante las dos naturalezas y la comunicación. Pero cuando hablamos del género, del primer género, del idiomático, vemos que existe, pero en este segundo género vemos claramente que quién es, por así decirlo, el que tiene mayores capacidades, que tiene mayor fuerza, la naturaleza divina. Por eso se llama genus majestaticum, ¿verdad? A eso es a lo que Exacto. quería llegar finalmente. Bien, De donde Jesús fue tentado y no pecó, no, nunca pecó, pues, a exacto. pesar de que fue tentado. Perfecto. Gracias, Pedro. Un excelente resumen, está clarito todo. Síguelo haciendo para que después entonces vamos recordando, porque a mí lo que me interesa es que ustedes sigamos adelante, pero sobre la base de lo que estamos hablando. ¿Ok? Pedro, ¿puedes leer entonces? Sigamos. ¿Ya? Voy a agrandarlo, espérate un poquito. No alcanzo a leer el segundo género. Seguimos adelante, esto es continuación nada más. Sí. Esto no quiere decir que la naturaleza humana
mediante la unión personal, perdió sus propiedades naturales de modo que el cuerpo de Cristo cesó de estar en cierto lugar determinado, pues la omnipresencia de la naturaleza humana no fue física, difusiva, expansiva, densa, local, corpórea y divisible, sino divina y sobrenatural. Nuestros dogmáticos hacen la debida distinción entre la omnipresencia simple de Cristo y su omnipresencia triunfante, la cual existe siempre en relación con el dominio divino. El primer modo de omnipresencia lo poseía Cristo en su estado de humillación. Ok, leamos eso, ¿verdad? Hermana Nelly, usted busque Juan 1.14, yo busco Colosenses 2.9, tú busca Juan 3.13, Pedro, por favor. Ya. Me avisa cuando lo tenga, hermana Nelly. Yo tengo Colosenses 2.9 ya, entonces lo leo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Mira, entendemos que algunos dicen que lo infinito no puede ser contenido por lo finito, ¿no? ¿Está claro? Está claro. Y parece lógico, ¿verdad? Pero aquí en Colosenses 2.9 dice todo lo contrario. Porque en él, en Cristo, en la persona de Cristo, en el verbo hecho carne, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Ok? ¿Encontró Juan 1.14, hermana Nelly? Aquí lo tengo. Juan 1.14 dice así: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, Perfecto. lleno de gracia y verdad. Perfecto. Gracias, hermana Nelly. Entonces, nuevamente nos está hablando que de la gloria de Dios estaba presente en el verbo encarnado, ¿verdad? Entonces, nuevamente, ¿cómo alguien puede decir que lo infinito no puede ser contenido por lo finito? Tenemos dos versículos que ya dicen eso. Juan 3.13, Pedro. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Perfecto. O sea, dice, subió, perdón, sí, Descendió. estaba, subió, bajó y volvió a estar todavía. Y eso claramente es el Hijo del Hombre, el Verbo encarnado. ¿Ok? Sigue Pedro, entonces, Cristo en su estado de humillación. El primer modo de omnipresencia lo poseía Cristo en su estado de... Y yo recuerdo, cuando Jesús habló con Natanael, empezando el Evangelio, ¿se acuerdan? Que le dijo dónde estaba él antes de que llegara donde Jesucristo y lo que estaba pensando, Debajo de la higuera. debajo de la higuera, justamente. Entonces ahí Natanael se dio cuenta, pero ¿por cómo? Este es un hombre. Y sin embargo, Cristo hombre era capaz de estar donde estaba Cristo hombre, pero también era capaz de estar en su atributo divino en todo lugar, claramente. La naturaleza divina de Cristo ocupaba todo, como lo hace la naturaleza del Padre, siendo Dios, pero estaba en un lugar específico en su naturaleza humana. ¿Se entiende, verdad? Sí. Ok, entonces sigamos. Parte Ya que parte de el primer modo, Pedro. eh, el otro modo de No, el omnipresencia. primer modo, la cuarta línea hacia arriba. Ya. El primer modo de omnipresencia lo poseía Cristo en su estado de humillación. Eso ya lo Perfecto. leímos ya. Juan 1.14, Por eso Colosenses 2.9, Juan pero para que se 3.13. entienda. Ya. Ya que después de la encarnación,
Jamás se halla el lobo fuera de la carne. El Ok, otro modo de perdón, omnipresencia. espérate un poquito. Entonces, claramente, la palabra de Dios también nos dice, en él se halla corporalmente toda la deidad. La palabra de Dios en ninguna parte dice que en algún momento, ¿verdad?, el cuerpo de Cristo, Cristo hombre, era como un envase y de repente Cristo lo dejaba y era Dios y el cuerpo se volvía zombie, quedaba vacío. ¡Ah, pum! Me poseyó Dios, me dejó Dios. Dios anduvo para allá, anduvo para acá, en su omnipresencia, está en todas partes y de repente, ¡pum! Dios volvió a él y volvió a ser Cristo. Y de repente lo dejó y fue zombie. Y va, lo poseyó y fue Cristo. ¿Me entienden? Para que ustedes entiendan, tampoco es así. Siempre. No, Y desde el momento en que Cristo fue engendrado, ya como la segunda persona de la deidad, es Cristo. Ya no vuelve a ser espíritu, como era antes de ser engendrado. Es Dios, la segunda persona, Cristo, es decir, con su naturaleza humana y con su naturaleza divina. Eso es algo que tenemos que entenderlo claramente. O sea, podemos decir que el Padre es eterno como el Padre. El Espíritu Santo es eterno como el Espíritu Santo. Pero Cristo, el Verbo encarnado, fue engendrado y no hecho, dice el credo, ¿verdad? Pero desde el momento de su concepción es Cristo, perfectamente hombre, perfectamente Dios. Y antes de su concepción, ¿qué era? Espíritu. Perfectamente Dios. No es espíritu. Ok, el ¿sí? verbo. ¿Se entiende, verdad? Ya, sigamos. Entonces ahora después del logos, Pedro. Fuera de la carne. El Ok, otro modo de omnipresencia lo posee Cristo en su exaltación. perfecto. Veamos Efesios. No te preocupes, Pedro, lo buscamos nosotros. Hermana Nelly, usted busque el 1, el 4:10 para que le sea más fácil. Efesios 1:20-23. Perfecto, dice así. La cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿De quién es la iglesia? De acuerdo a lo que leí, ¿de quién es la iglesia? La iglesia es de Cristo. De Cristo. No la inventó un hombre. Aquí No, dice claramente que la iglesia es de Cristo, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Ok? Bien. Hermana Nelly, ¿usted tiene el 4:10? Efesios 4:10, tengo Efesios 4:10. Aquí está. Efesios 4:10 dice así, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Perfecto. Entonces ahí vemos claramente el otro modo de omnipresencia, que es la omnipresencia de Dios. Acá el cuerpo de Cristo, la naturaleza humana, tal como muy bien lo decía Emanuel, tiene ahora la gloria de Dios, para resumirlo todo. Cuando entendemos la gloria, ¿qué entendemos
como la gloria de Dios en un breve resumen. Todos los atributos, toda la esencia de Dios mismo. Esa es su gloria. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? Y eso es lo que tiene Cristo en este minuto. ¿Ok? Sigamos adelante. Vamos, Pedro. Además de la omnipresencia divina que le fue comunicada mediante la unión personal, la naturaleza humana de Cristo, en su estado de humillación, poseía también un modo natural de presencia, a Lucas, base, Lucas 2:12. Yo lo busco rápidamente, no se preocupen. Ya lo Yo tengo lo aquí. tengo. Ah, ok. Léalo usted entonces, hermana Nelly. Léalo, hermana Nelly. Lucas 2:12 dice, Esto servirá esto, de señal. lleva, está prendido. Esto, lleva que me perdí aquí. Yo lo leo. Esto servirá de señal. Hallaréis al niño Ajá, con pañales acostado en un pesebre. Perfecto. Entonces, listo. claramente vemos ahora que él tiene una presencia local, tiene una presencia absolutamente humana, ¿verdad? Tan simple como eso. Sigue, Pedro. a base de la escritura sagrada, nuestros dogmáticos atribuyen a la naturaleza humana de Cristo tres modos de presencia, a saber, presencia local, presencia circunscriba, presencia local, presencia definitiva, presencia repetitiva, divina y supernatural. Ok, presencia localis, que significa presencia eh, circunscrita, o sea, a un lugar. Presencia local, como una presencia definitiva, y presencia repletiva, o sea, divina o supernatural. ¿Ya? Eso es lo que significa. A ver, un momento, un momento. Presencia local, ¿qué significa? Presencia definitiva. No, ¿eso no sería presencia local? Presencia local es que está en un lugar. Sí, pues. Veamos lo que dice Juan 20:19, a ver, para que entiendas la presencia Y local. y Yo local. pensé que Juan estaba en todas veinte partes. diecinueve. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por medio de los judíos, vino Jesús y puesto en medio de ellos les dijo, paz a vosotros. O sea, estuvo ahí. Sí, No estaba en todos los lugares, ¿cierto? No significa que estaba en todos los lugares en ese momento, estaba ahí, ¿cierto? cierto. Pero estuvo ahí como presencia local, como un ser humano. Y estuvo. Que, perdona, hermana Nelly, Que sí estuvo con ellos ahí como un ser humano, en ¿no? presencia física. No estuvo. Pero es que usted me está respondiendo otra cosa, hermana Nelly. Yo pregunto, ¿estuvo ahí como un ser humano, por lo que dice el texto? Ay, Lucas. Se lo acabo de leer. Repito de nuevo, pongan atención. Juan Ajá. 20:19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por medio de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Entonces, la presencia local de un ser humano es lo mismo que esta presencia definitiva o ilocal. Bueno, ahí yo entiendo que él estaba ahí. Ahora, él se apareció ahí y no se abrieron puertas ni nada. Ahí Por es donde eso, me entonces, confundo la yo. pregunta fue, sí, eso es lo que dice la lectura, pero la pregunta fue, ¿es lo mismo entonces la presencia local que la presencia ilocal o definitiva?
No, pues no es lo mismo. No, ¿por qué? Porque la presencia local es No es una presencia definitiva. visible. Esa presencia que hizo Jesús era ilocal. Claro, No, era una presencia. Era ilocal. No era una presencia definitiva. Porque se apareció de repente ahí, pues. era una Con la- presencia definitiva, o sea, él estaba ahí, Él pero estaba ahí. no era una presencia local como la de un hombre normal que tiene No, que caminar, A eso se desplazarse, refiere local. abrir la puerta, Ya. entrar al lugar y llegar ahí. donde ellos estaban. Es que Entonces, no tenía claro lo que era local y local. la pre- claramente la presencia local es la de un ser humano normal, como te Ah, ya, repito, que ya, camina, que se sube a una ya, barca, ¿verdad? Que ya, anda en el mar, pero en ya. un momento dado empieza a caminar en el agua. Sí, Eso no es una presencia local, Local, no, 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 ¿verdad? eso está claro. Ahora lo mismo, aparece en medio de ellos. ¿Es una presencia supernatural? No, no, pero porque se aparece como hombre, pero sí. claramente aparece, no llega al lugar. En cambio, veamos la última presencia, la presencia divina, ¿ok? Que va a hacer que esté en todas partes, claramente. Efesios 1, 23, hermana Nelly, a ver. Efesios 1:23. Aquí lo tengo, 21, 22. Dice así: la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena, en todo. Ok, gracias. Entonces, claramente, la plenitud del que lo llena en todo es imposible. Eso solamente es una capacidad que Divina. tiene Dios. Y el 4:10 Claro. dice, el que ¿Eh? descendió es el mismo que subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Esa es la Ujú. presencia divina. Entonces ahora, Cristo, y esto es lo interesante, esto es lo impensado, esto es lo increíble, esto es lo irracional. Cristo, el ser humano corporal, ahora está en la tierra, en el cielo y en todo lugar, ¿o no? ¿Sí? Porque Es está de hecho presencia. cada vez que nosotros tomamos la Santa Cena, Exacto. en cada Santa Cena de cada lugar en el mundo y en todos los tiempos, porque tiene esta presencia divina, ¿ok? O supernatural, que es la presencia de Cristo, verdadero Dios, verdadero hombre. No, insisto, en ningún momento las Sagradas Escrituras hablan de que el cuerpo de Cristo era desposeído por Dios y quedaba como un zombie, No. sino que en todo momento Cristo es Cristo, desde el momento de su concepción. Entonces, por eso estamos hablando de tres presencias. La local, es decir, el hombre que tiene que caminar, abrir la puerta, llegar a un lugar. La ilocal, es decir, Cristo que está en un lugar. Y no dice la Biblia y atravesó la pared y se les apareció No, como un fantasma. No dice eso, ¿ok? no, Claramente para probar que él era Cristo resucitado, ¿qué le dijo a Tomás? Mete tu dedo en mi llaga, mete la mano en el costado y sé creyente, ¿ok? ujú, Entonces claramente vemos que desde todo punto de vista se nos presentan tres tipos de presencia, la local, la ilocal y la supernatural. ¿Se o entendió? sea que Sí, ahora la sí. presencia de él, o sea, pastor, que la presencia de él en ese momento, que no cruzó la puerta, que llegó, se llama ilocal.
y local o definitiva. Ya, ¿Ok? ya. Ya, Yo perfecto. decía que era una en espíritu, pero no es así porque fue visible. No, Él pues era sí. visible, Por eso le repito, pero y perdón, local, ya, listo. por eso le repito y le he dicho en todo momento, cuando la palabra de Dios dice de que el cuerpo de Cristo era habitado por Dios y de repente Dios salía y lo dejaba como un zombie, ahí quedaba el cuerpo. Y después de nuevo lo habitaba y volvía a ser Cristo como hombre y como Dios. ¿En alguna parte dice eso la palabra de Dios? No, No, la palabra de Dios es súper clara. Dice que desde el momento en que Cristo fue engendrado, Cristo es Cristo. ¿Y quién es Cristo? Verdadero Dios y verdadero hombre. verdadero. ¿Se entiende? Sí, ¿sí? Ya. Entonces hablamos de tres presencias, claramente. Sigue Pedro. A claro, estos modos, claro. A estos modos de presencia puede añadirse la presencia sacramental, según la cual el cuerpo de Cristo se halla realmente presente en la Santa Cena. Mateo 26, 26. Esto es mi cuerpo. Perfecto. Está clarito también, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Ok? Claramente podemos decir, ok, es una presencia divina. Claro, pero aquí la están llamando presencia sacramental. ¿Ok? Para distinguirla claramente y para que quede clara desde todo punto de vista. ¿Hay dudas hasta aquí o estamos claros? ¿No? Claro. No, estamos claros. Ok. Pero, ¿dónde está el texto que estaba leyendo Pedro? Ese. Bueno, que esto está grabado. Está grabando. ¿Qué texto? No, 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 el de ahorita, pero no, esto está grabado, eso es para repasar. Ah, ok, ok. Ya, sigue Pedro. El estar sentado a la diestra de Dios Padre no debe considerarse como un espacio circunscrito o físico, ya que, como nos dice Gerard, con mucho acierto, la diestra de Dios no es un lugar físico, circunscrito, limitado o definido, sino el poder infinito de Dios y su plena majestad en el cielo y en la tierra, o su absoluto humana majestad y gloria divinas. Perfecto. Colosenses 2:9. 2:9. Claro, obviamente, porque para nosotros entender esto sería, bueno, hay un señor con canas, ¿no es cierto?, que está sentado en un trono y Cristo se sentó al lado de él. Pero verdaderamente Dios es persona o Dios es espíritu. ¿Mm? Como dijo, estoy buscando Juan 5:20. ¿Verdaderamente Dios es persona o Dios es espíritu? Dios es todo. Si se hizo hombre, es persona, es espíritu, es todo. Sí, pero hermana Nelly, estamos hablando aquí de estar sentado a la diestra de Dios Padre. Pongamos en contexto lo que estamos planteando. Entonces, ¿Dios Padre es persona o es espíritu? Es espíritu. Espíritu. Entonces, claramente, cuando Cristo está sentado a la diestra de Dios, es Dios mismo el que está sentado a la diestra de Dios. O sea, Cristo es en este momento totalmente Dios y perfectamente hombre, sentado a la diestra del Padre. ¿Qué Ujú. dice nuevamente Colosenses 2:9? Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Está dicho claro, ¿no? Y así también dice Pedro. Así también le atribuye adoración divina. Perfecto. ¿Usted estaba buscando Juan, hermana Nelly? Sí, lo Ya. tengo, Yo Juan busco cinco Filipenses, veinte Pedro busca tu Apocalipsis. Lea nomás, hermana Nelly. Apocalipsis. Dice así,
porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Ok. Entonces aquí podríamos decir que todavía Cristo tiene más poder que el Padre, de alguna manera, ¿verdad? ¿O no? ¿O estoy equivocado yo? Y, porque él es visto, o sea, nosotros lo conocemos a través de Cristo, eso le da como que más valor, ¿será? No, 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 lo que usted leyó, por lo que usted leyó. Ah, ¿Qué leyó usted, hermana Nelly, que hace diferente al Hijo del Padre? el Padre le dio todo al Hijo porque el Padre ama al Hijo Sí, pero y ¿qué, le qué muestra leyó que no tiene el Padre? nada. No entendí. Usted acaba de No leer, entiendo la hermana pregunta, Nelly, no que el entiendo la Padre pregunta. le dio al Hijo la capacidad de juzgar. O sea, es Ah, el Hijo el que va a juzgar. Entonces, a eso me refiero yo, que desde ese punto de vista podríamos decir, sabemos que el mismo poder que tiene el Padre tiene el Hijo, pero podríamos decir que tiene una capacidad diferente Cristo, que es además la de juzgar, que no la va a hacer Dios Padre. Él también lo podría hacer, pero se lo deja al Hijo. ¿Me entiende? sí, Ya. Entonces, ese era de acuerdo a lo que usted leyó. Estoy preguntando lo sí. que usted leyó, hermana Nelly. Y Filipenses 2, 9, 11 nos dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para Sobre que en el todo nombre de nombre. Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Bueno, aquí claramente nos está diciendo que el poder es el mismo, ¿ok? Lo mismo que tiene el Padre lo tiene el Hijo. Y entonces lo que está haciendo Dios Padre es dejarnos claro que a través de Cristo se glorifica al Padre, Sí, porque son el mismo poder. Y sí. Apocalipsis 5 9 10 Pedro, Y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Hasta ahí llega el 10. perfecto. Está clarísimo, ¿no? No, nada que decir al respecto. Nos queda claro que obviamente el Padre y el Hijo tienen el mismo poder, pero todavía el Padre le da al Hijo la capacidad de juzgar. Eso es la Está en el credo diferencia. también, me parece que está en el credo. Claro, en el credo también, por supuesto, porque el credo es reflejo de la Biblia, Ahí claramente. dice, al tercer día los entró para ir a juzgar a los vivos y a los muertos. Y Exactamente. desde allí ha de venir a jugar a los A vivos y los a los vivos y a muertos. los muertos. Ok, Ahí está. y sigamos adelante. Pedro, El estar sentado a la no, diestra de los Dios. calvinistas, ah, ah. Los calvinistas y los papistas enseñan a base de Isaac Isaías, 42, Isaías, el, es el el profeta, ¿verdad? Que está del profeta Antiguo Isaías, Testamento. no el hijo, es de Abraham, me parece. No, pero no hay libro de Isaac. No, sí sé, sí lo confundí. Ok, Isaías, Isaías. 42:8 y Jeremías 17:5. perfecto.
Siga, siga. Ah, que no debe rendírsele adoración a la naturaleza humana de Cristo. Perfecto. ¿Qué dice Isaías? Que alguien busque Jeremías, ¿ok? Isaías Jeremías. 42:8 dice, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. El 17. Jeremías 17:5. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Perfecto. Está clarito, 17. ¿no? No podemos rendirle ninguna gloria a un hombre, pero Cristo es hombre o es Dios. Dios y hombre. ¿Ok? Es Dios hecho hombre. Sí, ¿Ok? tiene las dos naturalezas. Y hay que tener claro eso. Es Dios hecho hombre, no hombre hecho Dios. Es No, totalmente diferente. ¿Ok? Dios, Obviamente. Dios Decir No que seríamos lo como los es. hombre mormones. es hombre hecho Dios, vayan mejor a estudiar con los mormones. Ellos Mormones, creen sí, eso. ¿Ok? sí, Claramente. sí, está claro ahí. Entonces, la Biblia dice exactamente lo contrario. Es Dios hecho hombre por nosotros. ¿Ok? El verbo hecho carne. Entonces no tiene nada que ver lo que dice Isaías y lo que dice Jeremías con respecto a lo que dice Cristo, sino que claramente es que Dios no quiere que nadie ni nada sea adorado, sino solamente Él. ¿Y quién es Él? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, tres personas, un solo Dios. Claro. Ok, Pedro, adelante. Pero por Los medio de, calvinistas, no, que no debe rendirse la adoración a la naturaleza humana de pero por Cristo, medio de tal pero por medio de enseñanza, tal enseñanza demuestran que, a pesar de sus declaraciones para probar lo contrario, sostienen la doctrina nestoriana, separan las dos naturalezas en Cristo y niegan el misterio de la encarnación, la unión personal. o la unión. E hipostática. Eso, ya te lo aprendiste de memoria, ya por eso te ¿Sí? pregunto. Qué bien. Todos los que enseñan correctamente la unión personal nunca consideran la naturaleza humana como separada de la naturaleza divina, sino como unida siempre a ella en la persona de Cristo. En la persona única e indivisible de Indivisible. Cristo. Ahí está. Única e indivisible de Cristo. De manera que el que adora la naturaleza divina adora al mismo tiempo la naturaleza humana o al Cristo encarnado. Perfecto, perfecto. Si estamos adorando a Cristo, estamos adorando sus dos naturalezas, pero Exacto. claramente la naturaleza divina le da la característica diferente al Cristo, eso está claro. Vamos, Pedro, sigue. Al tratar el segundo género, se ha debatido la pregunta de si las expresiones abstractas como la naturaleza humana de Cristo da vida o la naturaleza humana de Cristo es todopoderosa, etcétera, deben ser reemplazadas con las expresiones concretas como Cristo da vida o el Hijo del Hombre es todopoderoso, etcétera, ya que las primeras pueden conducir a los neófitos a creer que la naturaleza humana, independiente de la unión personal, está dotada de tal poder o que la naturaleza humana posee omnipotencia divina como don especial, independiente de la omnipotencia de la naturaleza divina. No, tal concepto falso debe ser corregido. Sin embargo, el uso de estas expresiones no ha de ser condenado, ya que la escritura misma las emplea. ¿Cómo Perfecto. es? Bueno, es lo mismo, uy, se me fue, perdón. Es lo mismo que cuando antes aprendimos, ¿verdad? Que la expresión
Dios murió, está bien dicha, pero es mejor decir que Cristo murió. ¿Te acuerdas? Que lo vimos Sí, antes. sí, Es lo sí, mismo, sí, sí. es lo mismo para que las personas puedan entender correctamente. Es mucho usar, es mucho mejor. Se está viendo la pantalla, ¿no? Sí. Ya. Es Sí, mucho mejor usar esa expresión. Veamos Juan 6:51. Búsquenla, yo busco primera de Juan 1:7. yo la tengo aquí. ¿Ya? Lea nomás, Dice así. Ajá. lea nomás, Dice así. lea Juan nomás. 6:51 dice así. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Perfecto. Entonces está hablando, nuevamente lo digo, el hombre hecho Dios o el Dios hecho hombre. El Dios hecho hombre. Ay, Hecho Perfecto, hombre. sí, pues. El el Dios hecho Dios hombre, hecho porque hombre. dice que descendió del cielo. Está hablando que el Dios del cielo se encarnó, Sí. claramente. Primera de Juan 1:7 dice así, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Eso es lo que dice Primera de Juan 1:7. Está claro, ¿verdad? Pero, Sí. pero, pastor, yo tengo aquí otra cosa. O yo estoy leyendo mal aquí esto. Dice, este vino por Perdón, testimonio. de qué está hablando? ¿De Primera de Juan 1:7? Primera Sí. de Juan, primera de Juan 1:7. Sí. Dice, Dice pero así, si andamos en este luz. vino, este vino No, no, por no, testimonio. está mal, hermana Nelly. Es Primera de Juan, no el evangelista Juan. Ah, ya, ya, Primera ya. de Ahí Juan, está el error, sí, sí, ya, primera carta del apóstol Juan. ya, ya. Ok, sigamos adelante, no perdamos Ay, tiempo. señor. Vamos, Pedro. Ah, no ha cambiado la- No, no ha cambiado. Ahora te Pedro, ah, para acá de Pedro. El diablo mete la cola para hacernos perder el tiempo cada rato. Vamos. Además, dichas expresiones están destinadas a afirmar con el mayor énfasis la doctrina de la comunicación de los atributos o la verdad bíblica de que en Cristo las dos naturalezas, con todos sus atributos, están muy íntimamente unidas. Unión que comprende no solo los atributos que se conocen con el nombre de atributos operativos, como omnipotencia, omnisciencia, sino también los atributos latentes, como eternidad, infinidad, inmensidad, Perfecto. Colosenses 2:9, Juan 1:14, Ya, yo etc. busco Colosenses, alguien que busque Juan, el Yo tengo evangelista Juan. Colosenses, Juan tengo 1:4. Colosenses. Ah, tiene Colosenses y ya lea nomás. Sí, Colosenses 2:9. Dice así, Lea nomás, hermana Nelly. porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Perfecto. Muy bien. Y 2:9. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo. Eh,
No, perdón, es Juan 1:14. ¿Por qué he leído Juan 9? 1:14, porque yo leí ahorita 2:9. Sí, pero Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Ese no, debería ser. Juan es Juan 1:14. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. No sé dónde estáis leyendo tú, Pedro. No, no, no. Es que me Juan confundió con lo 1:14. que dije delante. Perfecto, claramente estamos viendo ahí los atributos de la eternidad, infinidad e inmensidad. Entonces, terminemos, Pedro. Lutero escribe sobre este particular. Según el nacimiento temporal y humano, también se le ha dado a Cristo el eterno poder de Dios. Pero esto sucedió en el tiempo y no desde la eternidad, pues la humanidad de Cristo no ha sido de la eternidad como la divinidad, sino que según nuestro calendario, Jesús, el Hijo de María, tiene actualmente 1543 años. En realidad, no sé cuándo esto fue escrito, pero tiene exactamente 1990 o 1985 años en este minuto. ¿Ok? ¿Cómo hizo para conseguir eso? ¿Qué? La edad. Pero si, ¿dónde de dónde se empiezan a contar los años? Desde que nació. Ya, desde que nació Cristo. Pero se cree que lo más probable es que eso esté corrido 3 años. Entonces estamos en el 2025 Ajá. y entonces yo estaba pensando en la muerte de Cristo, pero en realidad el nacimiento de Cristo debe ser hace 2022 años aproximadamente. ¿Ok? Sí, porque yo la he visto hasta los 33 años. Tuvo hasta los 33, ¿no Claro, fue? hasta los Salió a los 33 30, justamente. Exacto. salió a los 30 a darse a conocer como... Ok. Siga adelante, Ah, Pedro. Desde el instante, empero, en que la... Ah, no. Hasta sí, esto está bien. Está bien, vamos, vamos, vamos. Desde el instante, empero, en que la divinidad y la humanidad fueron unidas en una sola persona, el hombre, el Hijo de María, es a la naturaleza humana de Cristo los atributos latentes, eternidad, inmensidad, infinidad, sino solamente los atributos operativos, omnipotencia, omnipresencia, omnisciencia, etc. La razón para esto la dan nuestros dogmáticos del modo siguiente, a pesar de la unión personal. Las propiedades divinas siguen siendo los atributos esenciales de la naturaleza divina y nunca se convierten en atributos esenciales de la naturaleza humana por medio de la transfusión. Pero estos atributos esenciales de la naturaleza divina se aplican a la naturaleza humana por cuanto se hacen activos en la naturaleza humana, como en el cuerpo de Cristo. La naturaleza humana da vida, ejecuta el juicio, etc. Así pues, atribuimos omnipotencia divina a la naturaleza humana no como un atributo esencial, sino por cuanto el Hijo de Dios ejerce su omnipotencia divina en su naturaleza humana, que mediante la unión personal está unida con su naturaleza divina. Por otro lado, no pueden atribuirse directamente a la naturaleza humana aquellas propiedades divinas que, dentro de la esencia, permanecen latentes y no se ejercen et ad extra. Los calvinistas objetan que, a menos que se apliquen todos los atributos divinos a la naturaleza humana, no se le puede atribuir ninguno. A esto, contestárnoslos siguiente. Contestamos lo siguiente. Contestárnoslos, dice ahí. Sí, pero contestamos, pues Pedro, si eso es obvio. Ah, bueno, no sé cómo escriben esta gente, yo no sé.
También en este asunto nos adherimos estrictamente a la Escritura, que por cierto atribuye a la naturaleza humana de Cristo omnipotencia divina, omnisciencia y omnipresencia, pero no eternidad, infinidad, inmensidad, etc. Por esta razón, tiene que ser rechazado como antibíblico el o se atribuye o no se atribuye de los calvinistas. B. Pero este o se atribuye o no se atribuye es también irrazonable, tan irrazonable, en efecto, como si alguien arguyera: si el cuerpo humano, mediante su unión con el alma, está dotado de vida, deberá hacerse igualmente inmaterial como el alma. Pero como se ve, pero como no se hace inmaterial, no recibe vida. Pues bien, así como el alma imparte vida al cuerpo, un atributo operativo, pero no inmaterialidad, un atributo que no es operativo, así también, según la Escritura, la naturaleza divina de Cristo ejerce directamente en la naturaleza humana sus atributos operativos, pero no los latentes, esto es, los que no son operativos. No obstante, los atributos latentes de Cristo no se excluyen enteramente de su actividad como Dios y hombre, pues ellos se ejercen ad extra, mediante los atributos operativos. Así como Dios hizo el mundo en tiempo mediante su omnipotencia eterna e inmensa, así también Cristo resucitó a Lázaro de entre los muertos mediante el poder infinito de su eterna deidad. Además de eso, la Escritura describe expresamente como infinita la omnipotencia que fue comunicada al Hijo del Hombre, y le fue dado dominio, gloria. Su dominio es dominio eterno. En este pasaje se aplica claramente a la naturaleza humana de Cristo el atributo latente de la eternidad, pues la gloria que recibió el Hijo del Hombre es eterna. Así también, de acuerdo con Juan 17:5, Cristo fue glorificado con gloria eterna, pues la naturaleza humana, según lo declara Cristo mismo, recibió la gloria que él como Misma el gloria. la misma gloria que él como el preexistente Logos tenía antes de la fundación del mundo, como le crea la forma de la concordia. Perfecto. Muy bien. Gracias, señor. Avanzamos hoy día, logramos, disculpen que sea de repente que nos pongamos en el fondo a estudiar en serio, que tratemos de avanzar sin mediar tanto comentario para que podamos avanzar. Disculpen en realidad, pero es necesario porque si no, con Pedro nos vamos quedando atrás y tenemos que ir cumpliendo metas. Hermana Nelly, como le repito, discúlpeme en eso, pero ya les dije ya, esta es una clase de seminario y vamos a trabajar de esta manera, conversando lo menos posible, pero tratando de, por supuesto, haciendo las preguntas que sean necesarias, pero tratando de avanzar, tratando de ir entendiendo esto en su contenido completo, de tal manera que podamos entonces seguir adelante. ¿Alguna duda al respecto? No, la lectura de Juan 17:5 también está buena, pastor. Perfecto. Entonces, le pido un trabajo para el próximo martes, de la misma manera que Pedro hace los resúmenes, porque obviamente es una muy buena forma de estudiar, ¿ok? Hagan ustedes también el resumen de este segundo género, el genus majestaticum, ¿ok?
Entonces, termina Pedro tú de hacer este resumen con todo lo que estudiamos hoy día. Y hermana Nelly, Emanuel, si tú quieres, también por favor hagan el resumen. Bueno, Ya, tú te pasé, Emanuel, Müller, la dogmática, ¿verdad? Lo tienes en el pendrive, me parece que te lo pasé, ¿verdad? sí, 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 Ya, sí. perfecto. Entonces, hagan ese resumen y seguimos con la próxima clase, entonces, con el tercer género, el genus apostelematicum. ¿Ok? Listo. Ok. Ya, Bien. Empiezo yo con ese resumen con ustedes. Muy bien, hermanos. Cumplimos meta hoy día, avanzamos en esta hora, casi 2 horas, si me pasé un poquito, pero quería terminar con esta parte que era este segundo género. Nos cuesta tanto avanzar, repito, entonces quería por lo menos terminar esto hoy día. Ninguna pregunta, ninguna duda, entonces nos despedimos. Gracias por haber compartido juntos y preparen esa tarea para la próxima clase. ¿Quiere despedirse usted, hermana Nelly? Listo. Bueno, gracias, pastor. Gracias, Pedro, por esta edificación. Gracias a Dios primero que todo. Y gracias a ustedes por su vocación y por su tiempo y por su paciencia. Que descanse, Dios los bendiga. Gracias, hermana Nelly. Emanuel, ¿quieres despedirte también, por favor? sí. Bueno, eh, la calor es más que Te nada. escuchamos muy mal, Emanuel. Mejor se te escucha muy cortado. Ahora sí, se escucha mal. Ahora parece que sí, a ver. No, decía que la calor obedece al momento nomás. No es que, ¿A qué te no es refieres? que, no es que la calor del momento, no es que estemos enojados. No, 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 para nada, para nada. Si no, aquí no hay enojos, aquí está el interés de que avancemos porque obviamente, repito yo, esta es una clase de seminario que es vital para el trabajo de Pedro, sobre todo, y me interesa que vamos avanzando. Por eso les dije la clase anterior, el martes seminario, el miércoles yo mismo lo bauticé la clase como doctrina coloquial. Sí. Y estábamos atrasados también. Muy atrasado, muy atrasado. Sí. Sí, es verdad. Así que, nada, agradecer al pastor, a Pedro, a la hermana también por participar. Y para mí ha sido de mucha edificación estos temas, para conocer más todavía la persona de Cristo, a quien como el pasaje, el, 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 ay, se me fue. ¿Cómo dice ese pasaje de Hebreo? El que apunta hacia la consumación de la salvación. Bueno, en fin. Puede ser con los ojos puestos en Jesús, el autor y Ese, consumador de nuestra fe. ese, ese mismo, ese mismo. Que ya estamos cansados, estamos agotados. Yo vengo recién llegando igual. Sí, no, te entiendo perfectamente. Así que eso, mañana Gracias, Emanuel. mañana los conectamos. Sí, mañana estamos a las 9, como siempre. 8:30. Perdón, Ya, 8:30 quiero decir, sí. Hoy día a las tranquilo, 8, mañana 8:30, perdón, Pedro. Gracias por la corrección. Pedro, ¿te despides también? Ay, gracias, pastor. Necesitaba esta clase para volver a encontrarme con mí mismo. Me costó, pero gracias, gracias, hermana, gracias, hermano, gracias, pastor, gracias por todo. Sí, Bendiciones y buenas noches. Necesitaba esta necesitamos clase. avanzar. Gracias. Sí, estaba medio perdido.
Muy buenas y bendecidas noches. Gracias No por es tus lo mismo estudiar resúmenes, solo que con ustedes. gracias por tus resúmenes y nos encontramos con los resúmenes de los tres en la próxima clase. Listo. Chao, Bendiciones. gracias. Chao, chao.